Buenos días, mi nombre es Cristina Zurdo Serrano. En esta intervención me gustaría poder hablarles del hundimiento del buque El Sirio, que tuvo lugar el 4 de agosto de 1906 frente a la costa del Cabo de Palos, como un episodio significativo dentro de la historia de la emigración hacia América. Más allá de su consideración como una catástrofe marítima, se debe tener en cuenta que al final hay que analizar todos los riesgos que conllevaron los movimientos migratorios en masa, las condiciones del transporte transatlántico y luego la construcción de la memoria histórica que estuvo vinculada a esa experiencia migratoria. Durante las últimas décadas del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, España experimentó uno de los procesos migratorios más importantes de la historia de la era contemporánea, de su historia. Miles de emigrantes, de españoles, abandonaron su tierra de origen con destino a América Latina, especialmente a territorios como Cuba, Brasil, Argentina, Uruguay. Y las dificultades económicas, la escasez laboral y las profundas desigualdades territoriales acabaron desembocando que miles de familias tuvieran que emprender un viaje en ocasiones incierto, sobre todo en búsqueda de esa mejora social y económica. La emigración se convirtió de ese modo quizás en uno de los elementos más importantes de nuestra era y un fenómeno de gran relevancia social. No se trataba simplemente de un desplazamiento de individuos, sino que se trataba de un proceso que al final acababa afectando y transformando la vida de todas aquellas familias de todas las partes, sobre todo del territorio español, de la zona europea, y generó nuevas relaciones culturales y económicas entre Europa y América. En este contexto es cuando empiezan a cobrar importancia lo que son las compañías navieras para el transporte de pasajeros, así, por ejemplo, en este caso la Navigazione Generale Italiana, que sobre todo desarrolló una amplia red de transportes marítimos que conectaron al final los principales puertos mediterráneos con destinos americanos. El transporte de pasajeros al final contribuyó a la mejora de las actividades económicas, mucho más rentables, y favoreció a la expansión de nuevas rutas transatlánticas. Uno de los buques que tuvo lugar una serie de desplazamientos por el Mediterráneo en este momento y por la zona de América fue el buque El Sirio, en el que fue construido en el año 1883 y se incorporó a la flota de la Navigazione Generale Italiana y realizaba recorridos regulares entre la zona de Europa y América, transportando un gran conjunto de migrantes que pretendían llegar a la tierra de las oportunidades. Su última salida tuvo lugar en Génova, con escalas como Barcelona, puertos mediterráneos. Llegó incluso a diferentes puntos de España antes de dirigirse a lo que fue América del Sur. A bordo iban todo tipo de migrantes, tanto trabajadores como campesinos, como familias de todo tipo, que buscaban sobre todo construir una vida mejor fuera de su tierra de origen. Y para muchos de ellos al final era un tipo de inversión económica que hacían en el propio viaje. La travesía representaba una oportunidad única, pero también implicaba una serie de riesgos y una serie de oportunidades que podrían encontrar. Precisamente uno de los aspectos de esta investigación que se pretende destacar entre la movilidad y la vulnerabilidad es que la migración era percibida como un intento de ascenso social y en los que los desplazamientos transatlánticos al final exponían a los inmigrantes a una gran infinidad de peligros y de riesgos. Las condiciones sanitarias, la duración de los viajes, las diferencias entre clases sociales dentro del propio barco y luego las limitaciones tecnológicas de navegación que constituían uno de los factores más importantes para que incluso en ocasiones comprometía la propia seguridad de los pasajeros. El 4 de agosto de 1906 tuvo lugar el hundimiento del buque El Sirio frente al Cabo de Palos. Impactó en el Bajo de Fuera, un escollo rocoso que estaba situado en las proximidades de las Islas Hormigas. El accidente provocó el rápido hundimiento del buque y desencadenó quizás en una de las mayores tragedias que se ha conocido, en este caso por parte de los buques transatlánticos y sobre todo en el siglo XX. Más allá de las cifras de las víctimas, el desarrollo tuvo un gran impacto humano. Muchas familias al final vieron truncado su proyecto migratorio antes incluso de llegar a su destino. Sin embargo, el interés no reside simplemente en el accidente, sino que generó una enorme repercusión social y mediática en la que gran infinidad de periódicos españoles dedicaron espacios al seguimiento de los acontecimientos, publicaron testimonios de los supervivientes, informaciones de las víctimas, incluso debates sobre cómo había tenido lugar el siniestro. Asimismo, la noticia alcanzó rápidamente una dimensión internacional y se realizó en todo tipo de periódicos, tanto italianos como franceses, estadounidenses, de gran importancia a nivel global. En este caso, el desastre no fue percibido simplemente como una tragedia marítima, sino como una tragedia dentro del propio proceso migratorio.
Dentro de la perspectiva de las ciencias sociales, este caso nos permite analizar lo que son las migraciones generales como una narrativa colectiva y una memoria que compartimos todos. El recuerdo del sirio ha permanecido vivo durante varias generaciones porque simboliza los riesgos, las esperanzas, el sacrificio de todos aquellos que no tenían buenas condiciones de vida en su tierra de origen y que necesitaban marchar para mejorar socialmente y económicamente. Además, la tragedia, sobre todo, alimentó los debates sobre la protección de los pasajeros, la responsabilidad de las compañías navieras y luego la necesidad de mejorar las condiciones del transporte marítimo. El acontecimiento, uno de los grandes catástrofes que tuvo lugar en el siglo XX, favorece sobre todo esa reflexión social y la demanda de reformas en el sector. Por otro lado, el estudio de este caso pone de manifiesto la utilidad de todo tipo de fuentes periodísticas. La prensa permite reconstruir no solamente lo que fueron los hechos, sino todas las emociones, las percepciones, los discursos que surgieron en torno a esos riesgos y a esa migración. En conclusión, el hundimiento del Sirio constituye uno de los episodios fundamentales más importantes para comprender lo que es la historia de la migración, no solamente de italianos, sino también de españoles de todas partes del mundo, y sobre todo su análisis nos permite abordar diferentes cuestiones relacionadas con la movilidad humana, la vulnerabilidad de los migrantes, las condiciones del transporte transatlántico y luego la construcción de lo que fue la memoria histórica, la memoria colectiva y la memoria individual. Más de un siglo después, esta tragedia continúa, sobre todo hoy en día, en la memoria colectiva, recordándonos que detrás de cada uno de los procesos migratorios que tuvieron lugar durante esta etapa, ya fuera a finales del siglo XIX, ya fuera a principios del siglo XX, existen historias más personales que estuvieron marcadas sobre todo por la incertidumbre, la esperanza y en muchas ocasiones por el riesgo. Muchas gracias.